Hacemos un parate porque vamos a charlar ahora sobre un tema de índole universitario. Está en línea con nosotros Daniel David Mancilla Muñoz, es el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSA, y vamos a tratar un tema que ya está en la prensa con tirada nacional, y tiene que ver con un informe interno sobre el presunto desvío de más de 600 millones de fondos públicos durante la anterior gestión. Para eso nos hemos comunicado con el doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Emiliano Frascaroli y el equipo de Sapo de Otro Pozo, lo saludamos. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Bien, gracias por comunicarse conmigo. Bueno, gracias a usted por el En principio tiempito. un comentario, Sí, un pequeño comentario. Solo soy abogado, ajá. en algún momento llegaré al doctorado, hay que estudiar para eso, Ah, así que me gusta solamente esa es eso. diferenciación porque no todos la hacen, Sí, es no, cierto. yo respeto a aquellos doctorandos y doctorados, que los respeto un montón. Estoy en un trabajo de tesis de maestría, sé lo exigente que es. Imagínate una tesis doctoral, Claro, así no, que no, para mí perfecto. eso es importante. Bueno, secretario, Vamos a lo cuénteme nuestro, Emiliano. ¿de qué trata este informe que ya está difundiéndose en distintos medios a nivel nacional? Una auditoría interna, desvío de más de 600 palos, ¿es así? ¿Cómo viene la mar? ¿Cuándo se inicia esta auditoría interna y en qué está hoy por hoy? Esta auditoría comienza el año pasado, podríamos decir al momento del cambio de gestión. Este, en este momento hay que hacer la remoción de autoridades de la fundación. La fundación es una persona jurídica privada que corresponde o que pertenece a la universidad, pero sin embargo las autoridades no están amparadas o no están contempladas dentro de lo que sería toda nuestra normativa interna de la universidad, sino que se rigen por una normativa diferente, que es la del Código Civil y Comercial. Ujú. Al hacer el cambio de autoridades y realizar la primera consejo administrativo de Fundaltes, se detectan algunas operaciones y actividades que se habían realizado sin conocimiento del propio Consejo Superior o sin intervención del entonces rector. Esto lleva a que se tenga que dar de alta bienes que no estaban registrados y por consejo del Servicio Jurídico Permanente se termina disponiendo la donación por parte de Fundalte hacia la universidad de esos bienes. Tenemos que pensar en que hay bienes valuados en casi 180.000 pesos, tenemos que pensar en que son rodados, tenemos que pensar en maquinarias y demás, elementos y equipos de investigación, computadoras. Nada de esto estuvo inventariado y que tuvo que inventariarse después e incorporarse al patrimonio de la universidad, porque la propia fundación, el patrimonio que lo tenía gracias al acta constitutiva, que era un aporte de la universidad. Ujú. Ahí es donde comienzan las actividades de investigación, podríamos decirla, por parte de una auditoría de funcionamiento. Esa auditoría de funcionamiento se realiza en la órbita privada y ahora la llevamos a la órbita pública de la universidad a través de la aprobación del Plan de Auditorías 2026, que es la propia auditoría de la universidad la que va a investigar la transacción, la transferencia, el destino y el origen, sobre todo, de esos fondos. Ah, ¿todavía no se sabe cuál fue el origen de esos fondos? El origen de los fondos, sí, lo Ah, presumimos, pero lo que no tenemos a ciencia cierta es la voluntad o la decisión en cabeza de quien estuvo para disponer que esos fondos, en vez de ser dirigidos o destinados a la universidad, estén destinados o dirigidos a la fundación. ajá, bien. Ahí lo que informa acá también ahí es importante, ¿no?, tener en cuenta que la fundación tiene en cierto punto un conflicto de intereses, porque la misma persona que preside la fundación es el rector de la universidad. Ujú. Esto es En ya por la consecuencia, normativa que está vigente, digamos, es el por el acta instrumento. Claro. constitutiva, y por el acta constitutiva de la fundación, así nace. En 1996 se crea Fundaltes. Y Ujú. el acto constitutivo establece cómo va a ser la representación, la presidencia y la secretaría de la fundación. Por lo tanto, cualquier Es lo que hace movimiento de tipo económico o de inversión que pueda haber tiene que tener el visto bueno de quien la preside. exactamente, Ajá. tiene que tener conocimiento, y ahí es donde te digo que hay un conflicto de intereses, porque vos no podés un día ir y firmar como presidente de Fundantes y al día siguiente refrendarte como rector de la universidad de un acto
que estás, al mismo tiempo te estarías autorizando, ¿sí? Hay un comentario ahí para hacer, ¿no? Esto de las fundaciones, de las cooperativas, de las asociaciones, está totalmente permitido. La ley de educación superior autoriza a las universidades a crear personas jurídicas privadas con fines específicos de investigación, de extensión y de recaudación de fondos. Buscar inversión externa, ya sea de la provincia, del municipio, de empresas privadas, está totalmente autorizado, válido y legal por parte de la Ley de Educación Superior. Claro. Ahora Acá bien. lo llamativo es... No, siga, perdón la interrupción. Lo llamativo Decía que lo llamativo es que el origen de estos fondos son fondos que tendrían que haber ingresado a la universidad y no ingresaron a la universidad, sino que ingresaron a la fundación. Claro, yo leí una nota en el diario Infobae que hablaba de 634 millones y pico en conceptos, Sí. 200 millones por un contrato con el Banco Patagonia, que sería el agente financiero de la UNCE, y después 434 millones por la renta financiera que tuvo la colocación de esos plazos fijos dentro del Banco Patagonia. ¿Es así? Más o menos. Así es, así es. Y Fundaltes, entre el año 2019 y 2021, tenía menos de 1 millón de pesos la caja. Después, a partir del año 2023, es donde se incrementa la caja de la fundación y, bueno, como bien decís vos, esto puesto en fondos de inversión, en plazos fijos y demás, y genera el monto ese de 634 millones. Y yo no podría decir que eso este dinero, Ajá. Ese dinero hoy está en bienes muebles, ¿sí? Hoy está en computadoras, en equipos, fue usado para pagar contratos, como te dije, se adquirieron rodados. El dinero también en su momento se creó el parque solar, se hicieron muchas actividades con esos fondos, no es que esos fondos hoy estén en la fundación. Claro. Pero se podía hacer eso. Lo que tendría que ver, acá también tengo que ser claro, ¿no? Y tengo que ser sincero, no tengo intervención en Fundaltes, no vi actas constitutivas, no vi contratos, no vi decisiones, actos administrativos, no vi nada de eso. Así que lo que yo opino o mis comentarios siempre son a partir de las consultas que me hacen consejeros o el rectorado. ¿Y existe esa documentación? Tendría que estar en Fundaltes, sí, tendría que estar ahí resguardada. Por supuesto, tendría que estar. Pero cuando ustedes hacen el informe, primero no solicitan a Fundaltes si hay papeles. Cuando el informe, el auditor forense hace, sí, por supuesto que lo hace, esa auditoría forense se hace a partir de la documentación existente y ahí hay ciertas conclusiones. Claro, y de ahí sale entonces el presunto desvío de esta plata. Más bien. Y yo podría... ¿Por qué decimos presunto desvío? Quizás esto, sobre todo para la audiencia, explicar esto, ¿no? Porque yo para que no me denuncie lo planteamos, la gestión de Hoyos, por lo pronto. ¿Usted por qué? No, así como lo planteamos, el oyente, quienes nos escuchan, dicen, pero está a las claras de que obviamente hay dinero que tenía que entrar a un lugar y entró a otro lugar. ¿Esto es desvío? Sí, es desvío. En vez de ahora, lo que después tenemos que aclarar es si este acto termina siendo antijurídico o no. Claro. Y por ejemplo, en principio hay una irregularidad. Claro, en eso principio hay una irregularidad. Clarísimo, y de eso no hay ninguna duda. Y esto después determinará el Poder Judicial si tiene algún tipo de tipificación penal y dirimirá las responsabilidades o no que tengan las autoridades anteriores. Exactamente. ¿Y qué casos, por ejemplo, puede mencionar acerca de estos desvíos de dinero, que se utilizó ese dinero para algo que a priori no debiera de haber sido gestionado a través de Fundaltes? Y en principio, cuando lo pensamos así, sin analizar la documentación a fondo, lo que puedo decirte es que la adquisición de un bien por parte de la universidad se tiene que hacer por medio de los procedimientos administrativos que nos obliga la Ley de Administración Financiera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que llamar a licitación, tenemos que buscar el mejor precio. Claro. Cosa que hacerlo público, permitir la concurrencia, permitir la igualdad, permitir la competencia.
para que todos estos actos administrativos te demuestren la transparencia en la gestión y administración de fondos. Ujú. Eso podríamos decir que Fundaltes no lo tiene por qué hacer, porque Fundaltes es una persona jurídica privada, como te decía. Entonces, Fundaltes contrata como un particular, va y compra directamente. Claro, 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 claro. Y hay casos, por ejemplo, le vuelvo a mencionar la nota que leí, de que se hablaba de supuesta o de contratación de pauta publicitaria y después también otros miles de dólares destinados al desarrollo de una página web. Sí, y si el informe forense menciona detalles de facturación a personas humanas en concepto de pauta publicitaria, Ujú. la página web que se contrata, que se hace el pago el 8 de mayo del 2025, días antes del cambio de gestión. La gestión se cambió el 11 de mayo del 2025. Ah, ajá. Y este desarrollo de la página web no existe constatación alguna, y sí hay un informe previo de un técnico informático donde dice que no tendría sentido este cambio y tampoco el precio, porque creo que el mismo servicio se podría brindar por una suma de 200.000 pesos aproximadamente, Ah, bueno. y no de 15.000 dólares. Y secretario, y cuénteme cómo queda ahora esto. Ustedes hicieron un informe, esto lo elevan ¿a dónde? Al Consejo Superior, y después el Consejo Superior define si lo pasa a, si se, de alguna manera se tiene que configurar una demanda de tipo penal y o civil. Así es, nosotros lo que se hizo en la sesión del jueves pasado en el Consejo Superior es aprobar el plan de auditoría, y en ese mismo plan es donde se le ordena al auditor que audite Fundaltes. Ujú. Ese informe de gestión tendría que estar en un plazo de 30 días, como 45 como máximo, y con ese informe de gestión emitir la orden para iniciar las actuaciones administrativas o judiciales que correspondan. ¿Por qué digo administrativas? Porque puede ser que la propia autoridad, universidad, Consejo Superior, determine cuál es la responsabilidad administrativa que le correspondía a cada uno de los que intervinieron, Ujú. y eso sea suficiente, y de corresponder se ordenará las acciones judiciales. ¿Y cómo está funcionando la administración de Fundaltes bajo la actual gestión de rectorado, la que usted representa? Hoy está en suspenso, podría decírtelo así, de manera clara y directa. Se realizaron actas de asamblea durante el año pasado, donde lo único que se realizó es realizar el inventario de los bienes adquiridos, Ujú. tratar de poner un cierto orden en lo que se venía realizando, y después de eso no hay más. Hay unos convenios, que son los convenios para los cuales se crea la fundación, celebrar convenios con terceros, con actividades académicas, de investigación o de extensión, y que esos están en vigencia. Mientras tanto, eso se sigue cumpliendo y desarrollando. Estos convenios no implican un ingreso importante en términos monetarios para la universidad ni para la propia fundación. Ujú. Ah, bien, 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 bien. No, no, está en suspenso de nuevo. O sea, tengo entendido que si, como usted decía, se creó hace más de 30 y pico de años y recién ahora Sí, salta este problema. Durante la anterior gestión fue como que no se utilizó mucho esta fundación privada y la anterior gestión dijo, bueno, inyectemos y la empecemos a utilizar. Y ahora ustedes la paralizaron por las cuestiones administrativas internas. exacto, en el sentido de que lo que no se está haciendo es celebrar nuevos convenios. No Ajá. se celebraron más convenios, ni se emitieron actos jurídicos, no hubo contrato, no hubo ningún tipo de movimiento diferente. Las Bueno. personas que están trabajando en la fundación son personas contratadas por la fundación, no son personas en relación de dependencia con la universidad, sino que trabajan para la fundación, Ujú. y el vínculo de estos es un vínculo que corresponde por una locación de servicio o en todo caso por un contrato de trabajo, no es más que eso. Amén de que No la son conducción por dependientes de la universidad. amén de que la constitución de esta fundación delega en la presidencia del rector. Exacto, Ujú. sí, ahí hay que distinguir eso, ¿no? Que vos tenés órganos de administración, de gobierno, y después tenés el personal administrativo que está en el cotidiano, en el día a día, realizando las actividades propias de la fundación. Claro. El órgano de gobierno, el presidente, el secretario, secretaria en este caso,
ellos son convocados y los convoca en todo caso el tesorero o lo convoca alguno de los miembros de la asamblea. Claro, está bien. El rector no está trabajando para la fundación de manera permanente y continua, sino cuando es convocado. Perfecto. Bueno, entonces un mes y medio, cuando esté de alguna manera haya avances sobre esto, trataremos de comunicarnos de nuevo. Secretario, ha sido muy amable por esta comunicación. Le mandamos un abrazo. Gracias, Emiliano, que tengan buenas tardes. Igualmente. Pasaba Daniel Mancilla Muñoz, secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta, analizando este tema que ya está en la plana nacional, presunto desvío de más de 600 palos durante la anterior gestión, mediante el uso de una fundación de tipo privada, pero que al mismo tiempo tiene estrechos vínculos con la propia universidad, por dinero que, bueno, ahí se está auditando ahora, ¿no? Las famosas auditorías que tanto instaló Milei para justificar el ajuste, bueno, algunas terminan dándole de comer o dándole la razón, como en este caso, o no. Veremos qué es lo que se defina más adelante. Por lo pronto, según nos decía acá el secretario, hay que esperar un par de días, un mes y medio, para que se produzca este informe y el análisis del dinero. Por lo pronto, yo lo había escuchado en su momento a la gestión anterior, tanto a Daniel Hoyos, quien fuera rector, y a Nicolás Innamorato, vicerrector, que decían acá está todo en regla, están haciendo acusaciones puro biribiri para justificar el ajuste. Vamos a ver si en definitiva termina o no siendo como se decía.